Colombia Rural, Razones para la Esperanza es un informe nacional de desarrollo humano realizado en el año 2011 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. En el capítulo 7, titulado Fracaso al reformismo agrario, lucha por la tierra y el conflicto armado, se realiza una caracterización de la población rural colombiana y las razones por las cuales ha llegado a ser vulnerable, así como una breve descripción del fracaso de la reforma agraria. A partir de la contextualización establecida, es posible definir la problemática debido a que el choque de intereses, las políticas incorrectamente definidas y la falta de instituciones eficientes han impedido la formación de políticas, leyes y reformas que incentiven la equidad, la igualdad y la satisfacción social en la tenencia de tierras en nuestro país. A continuación, tenemos los factores clave alrededor del fracaso de la reforma agraria en Colombia. Como primer aspecto está la aparición de la insurgencia armada, donde el inconformismo campesino y la falta de políticas de tenencia de tierra, inclusive en los diversos grupos rurales, generó la formación de varios grupos guerrilleros armados, que en un principio se consolidaron como defensas campesinas. Según Isaiah Berlin, las instituciones deben proporcionar igualdad y buscar el bien común. Sin embargo, esto no sucedió en Colombia debido a que la presencia del Estado no era homogénea en todo el país y los grupos armados lograron dominar esas regiones olvidadas. Este último punto se relaciona con el cuasi-Estado, donde las entidades políticas colombianas aún son reconocidas jurídicamente como autoridad estatal, pero carecen de soberanía interna. Igualmente, debido a la insatisfacción por la distribución de tierras únicamente a las élites rurales, se empezó a tomar una orientación ofensiva dejando la ideología defensiva a un lado, tal y como lo dijo Safford y Palacios, donde acciones de coerción armada, como los secuestros y extorsiones, eran frecuentes. Continuando con el punto B respecto al fracaso de la reforma agraria, Acemoglu Robinson nos expone cómo una política económica de un país es clave para el desarrollo de la sociedad de este. Sin embargo, en Colombia, el fracaso de la reforma agraria se dio debido a que grupos particulares se concentraron en que los beneficios de la reforma agraria fueran directamente para ellos, sesgando a la población y permitiendo que el conflicto en las zonas rurales del país persistiera y no se llegara a ningún acuerdo final que beneficiara a toda la población. Otro punto clave alrededor del fracaso de la reforma agraria fue el establecimiento próspero de la economía ilegal de las drogas. El narcotráfico fue uno de los factores más influyentes en la dinamización de la violencia en Colombia. La falta de control del Estado y el complejo conflicto armado de la época afectaron en gran medida al campesinado, que con desplazamientos y masacres se llevó a las más nefastas y violentas consecuencias. Otro de los argumentos por los cuales se explica el fracaso del reformismo agrario en Colombia es la multiplicación de los actores armados. Muchos de estos movimientos insurgentes, entre ellos el paramilitarismo, se crearon con la idea de protegerse ante la ausencia del Estado en nuestro país y nuestro territorio. Otro aspecto alrededor de la reforma agraria es la concentración de la violencia en civiles y comunidades rurales. La violencia se desencadena gracias a que diversos grupos armados y comunidades deseaban asegurar sus actividades particulares. Este fenómeno demuestra que la armonía no se alcanza deseando de forma individual. Por el contrario, según Berlín, los seres humanos logran este estado armonioso deseando lo que satisfaga a todos los individuos, es decir, el bien común. Continuando con el punto F, el cual nos habla acerca de cómo el territorio se volvió una disputa entre los diferentes grupos, tenemos que entender la manera en la que se modificaron las organizaciones y las asociaciones que tenían los grupos armados mediante las zonas rurales. Entonces, los grupos armados se asociaron con diferentes narcotraficantes, permitiendo y haciéndolos pensar que cada territorio tiene un interés de por medio importante. Y es así como el campo y la tierra se volvió más importante que las personas que lo habitan. Otro punto clave alrededor del fracaso de la reforma agraria fue la estigmatización del movimiento campesino, pues el campesinado colombiano, al momento de consolidarse como una fuerza política para representar sus intereses, realizó un proceso insatisfactorio. Según Acemoglu y Robinson, podemos decir que estas restricciones a la participación por parte del agrocolombiano se debe a que la nación se estableció en base a políticas extractivas, las cuales no le da la posibilidad a toda la población de participar equitativamente. Las fallas institucionales en Colombia han generado que el campo y el campesinado no se involucren de una manera eficiente y efectiva en la sociedad colombiana, dando paso a procesos fallidos en el reformismo agrario, así como también a un conflicto armado conformado por diversos grupos que han estado involucrados en una lucha por la tierra colombiana desde hace muchos años. Son las instituciones encargadas de crear políticas y el desarrollo de reformas ineficaces han generado que el problema continúe en la sociedad colombiana y no se solucionen las insatisfacciones
satisfacciones de los diferentes grupos poblacionales que hace varias décadas viven en esta situación. La poca representación que tuvieron los campesinos en el ámbito político y el hecho de que el Estado no está presente de manera homogénea en todo el territorio colombiano fueron las causas principales de que se crearan nuevas mentalidades en organizaciones revolucionarias, tal y como ocurrió con las FARC, ya que la falta de confianza, como lo explica Luhmann en su texto, en un grupo de personas hace que éstas luchen por sus propios intereses, creando organizaciones revolucionarias. La diversificación de los intereses de las élites políticas en Colombia generó un fracaso en diversos intentos por establecer una reforma agraria. Estos intentos por mejorar la distribución de tierras terminarían empeorando el conflicto rural, debido a un mal proceso normativo en vez de ayudar al progreso del campo como activo económico influyente del país. Por último, la presencia del Estado y las instituciones en el campo colombiano es clave para el desarrollo económico, social y político de toda la nación en su totalidad.